Bueno, Daniel, acompañame. Bueno, hoy tengo la alegría, el gusto de presentar el libro de Daniel, se llama El nieto del dictador. Es el primero que él publica y reúne relatos que ha escrito a lo largo de distintas épocas de su vida. En varios de sus cuentos, incluido el que da título al libro, notamos la influencia de la ciencia ficción, que es un género que desde siempre le ha gustado, ya sea en la literatura, en el cine, en la televisión, en todo. Otros cuentos que entran dentro de la categoría de anécdotas divertidas, sueños de la infancia, que narrados en primera persona nos hacen empatizar y sentir cercanos a los personajes. Estos, en todos los casos, estos personajes están muy bien construidos y presentados. Los temas de los cuentos son universales: vida y muerte, amor y desamor, realidad y fantasía. Todos no tienen moraleja, pero nos dejan reflexionando. Cada uno de los cuentos que leí me dio pie para pensar en determinada circunstancia, ¿no? Daniel consigue esto con una escritura sencilla, muy bien lograda, que nos invita a entrar en un mundo donde realidad y fantasía se mezclan. Él menciona o no lugares o fechas, pero cuando lo leemos sentimos que sabemos dónde y cuándo transcurren esos hechos, ¿no? Porque en algunos hace referencia a lugares de Montevideo, pero en otros los presentimos que estamos también hablando de ciertos lugares, de ciertas fechas. O sea, desde el primer párrafo, gracias a su forma de escribir, nos enganchamos con la historia, seguimos leyendo y queremos conocer más y llegar al final. En sus cuentos Ahora es cuando y el último, que son precisamente el primero y último del libro, hay una conexión para reflexionar. Y espero que lo lean porque si no, cuando lo lean se van a dar cuenta que hay una conexión entre ambos cuentos y que es también una de esas historias que nos dejan pensando. ¿Ahora es cuándo? ¿No? Bueno, los dejo con Daniel para que cuente algo más de cómo llegó a concluir esta obra y para que después hagan las preguntas que quieran hacer. Muchas gracias. Capaz que me vengo para acá. Acá queda mejor. Bueno, muchas gracias a la compañera por los conceptos vertidos. Este libro abarca 40 años de mi vida prácticamente. El primer cuento que aparece, Ahora es cuando, lo escribí cuando tenía 20. Y el último que aparece que escribí es El nieto del dictador, que fue escrito el año pasado, unos meses antes de la edición del libro. Que fue un proceso bastante largo, bastante difícil, porque las editoriales no quieren apostar por gente desconocida, que no tenga una trayectoria en alguna otra cosa, y bueno, costó su trabajo. Si me permiten, les quiero leer uno de los cuentos que precisamente fue destacado en una muestra literaria acá de la Paco Spínola del 2011. Mi vínculo con la biblioteca es como usuario de hace 20 años casi, y bueno, y ahora por suerte las compañeras y los compañeros me han adoptado, como quien dice, para ser parte de este equipo, lo que me enorgullece mucho y me da mucha alegría. Me parece doctor, lo leí en el 2011. Tal vez pueda comprenderlo, doctor, aunque a mí me cueste creerlo. Fue hace tanto tiempo. Todos creen que estoy loco, doctor, pero les juro por lo más sagrado que todo no fue otra cosa que un maldito accidente. Esto que voy a contarle no lo sabe nadie.
ni mi mujer, ni mis más íntimos amigos. Espero que pueda comprenderme, doctor. Yo siempre fui un tipo muy tranquilo, ¿sabe? Sin mayores ambiciones, y era feliz con mi casita, mi trabajo, monótono sí, pero seguro. Los viernes de fútbol 5 con mis amigos, el almuerzo familiar de los domingos, ir al cine cada tanto con mi gente, en fin. Verdaderamente disfrutaba de las cosas simples de la vida. La familia, los amigos, los paseos, hasta aquella tarde que... Discúlpeme la pausa tan extensa, pero trato de recordar los hechos lo más fielmente posible. Le decía, doctor, que llevaba la vida con alegría y tranquilidad, hasta que camino al trabajo el ómnibus se rompió y por no esperar el siguiente arranqué caminando. Entonces la vi, solita, abandonada, apoyada contra un árbol, como esperando el camión de la basura. No soy un requechero, no vaya a creer, pero estaba nuevita. Y me pareció una lástima no llevarla. Al levantarla se abrió un costado y un billete salió volando por ahí. Era de $100. Le juro, doctor, que nunca me interesó el dinero, pero miré el interior de la valija y vi que estaba llena de billetes. Ese día no llegué a trabajar. Me senté en un murito con la valija a mi lado, turbado, confundido, deseando a la vez que el dueño viniera a buscarla y que nadie apareciera. No sabía qué hacer. A la hora habitual regresé a casa, comprobé que la valija solo contenía dinero, no había documentación alguna que me permitiera saber de quién era ese dineral y la escondí en el ropero. Esa noche no dormí. Mire, doctor, yo siempre pensé que era el tipo más honesto del mundo, pero tenía en mi casa una valija llena de dólares que no me pertenecían, aunque una parte de mí decía que sí, y ponía mis principios del lado más débil de la balanza. Finalmente, luego de largo tiempo con la cabeza a 200 por hora, llegué a un acuerdo entre mi hasta entonces única parte, la honesta y mi recién descubierta ambición. Guardaría el dinero sin tocarlo durante un tiempo prudencial, y si nadie reclamaba la valija y justificaba su calidad de propietario, alegaría un golpe de fortuna y comenzaría a gastarlo de a poco. Si hubiese sacado, digamos, el 5 de oro, mi súbito recrecimiento no despertaría ninguna clase de suspicacias. Pasó bastante tiempo, le juro, 2, 3, quizás 4 meses sin que nada sucediera. Y cuando por fin me decido empezar a gastarlo, ¡zas! Primera plana en todos los diarios. Veo los titulares enormes como si lo estuviera frente a mí en este momento. Importante ejecutivo de una mega empresa despedido y encarcelado por un brutal desfalco de casi $100.000. Misterio absoluto con respecto al paradero del dinero. El reo que alega no recordar qué hizo con el dinero mal habido. ¿No escuchó del caso? Sí, tiene que haber oído. Fue un caso muy sonado. Le sigo contando. Imagínense mi desilusión y mi miedo. Pensé que si me aparecía por la comisaría con el dinero, iban a pensar que era cómplice del tipo, y el terror me paralizó. En todos lados veía sicarios del ladrón, y el solo hecho de ver un patrullero me provocaba pánico. El tipo ese, el ladrón, dejaba desamparados a una joven mujer y 3 pequeños niños. Y aunque yo no tenía la culpa de su deshonestidad, cada vez que la mujer aparecía en la televisión me hacía sentir terriblemente mal. Ahora lo recuerdo, ¿verdad? Bien, como le decía. Tanto ruido hizo la mujer que al final le dedicaron más de un programa especial en la tele. Su sufrida imagen apareció una y otra vez rogando que quien hubiera encontrado una valija negra llena de billetes, o sea yo, que lo devolviera, que su marido no había robado el dinero, que había ido a depositarlo al banco y al sentirse mal lo había perdido, olvidándolo en algún lado, que si la valija aparecía, la empresa retiraba la denuncia y ellos podrían volver a empezar, que quien la devolviera no tuviera temor a represalias, que la policía mantendría su identidad de secreto y, además, recibiera una importante gratificación por parte de la empresa y la satisfacción de haber evitado la desintegración de la familia. Le juro, doctor, que pocas decisiones en mi vida me resultaron tan difíciles como esta. Al final, llamé desde un teléfono público a la seccional, pregunté cuánto era la recompensa y acordamos que llevaría el dinero a una casilla que el comisario tenía en el correo central.
Retiré la parte del dinero que me correspondía y el resto lo puse en una bolsa de residuos negra, la que cerré escrupulosamente con cinta adhesiva vieja. Puse la valija bajo la cama, la bolsa en mi mochila y partí rumbo a la central de correos. Caminé apurado, ansioso, deseando terminar de una vez por todas con este enojoso asunto, y salí del correo con la íntima satisfacción de haber cumplido lo que consideraba era mi deber. ¿Qué sé yo? Recuerdo haber estado horas bebiendo en un bar, aunque nunca suelo hacerlo. Doctor, se lo juro, pero me sentía extraño, triste y feliz a la vez. No llegué a emborracharme, pero tampoco salí del bar en mis 5 sentidos. ¿Usted me entiende? Quizás si me hubiera prendido el televisor, si me hubiese acostado a dormir, no sé, si mi mujer hubiese estado esa noche en casa, si no tuviera la maldita costumbre de ver todas las noches el informativo, nada de esto hubiera pasado, pero lo vi. Y a pesar de no estar 100% en mis cabales, recuerdo con meridiana claridad cada palabra que dijo el locutor. Insólito vuelco en el caso de los $100.000 robados por el ejecutivo del Banco Internacional. Casi en el mismo minuto que la policía informaba a la prensa de la devolución del dinero por parte de alguien que no se había identificado, un comando detuvo en el aeropuerto a la mujer del ejecutivo, que pretendía ir con el botín hacia el extranjero. Tras ser detenida y comprobarse que llevaba más de $100.000 en su equipaje, la mujer confesó que todo el tiempo había tenido el dinero en su poder y que pensaba reunirse con su esposo una vez que el abogado consiguiera sacarlo de la cárcel. Lo que desconcertaba a las autoridades y también al periodismo en general era saber de dónde habían salido los $90.000 devueltos por un anónimo ciudadano. Vio cómo son las emociones fuertes, doctor. No podía entender nada. Recuerdo claramente que reía y lloraba a la vez. Y me sentía terriblemente idiota por haberme conmovido y devuelto el dinero. Saqué la valija, la abrí arriba de la cama y la revisé una y otra vez. Y por un rato enloquecí. Solo por un rato. Agarré la valija patada, deseando destruirla. Y como no lo conseguía, la prendí fuego. No estaba consciente de lo que hacía, doctor, se lo juro. Cuando quise acordar, la cama ardía. Segundos después las cortinas y al poco rato, toda la casa era una inmensa fogata. Ah, sí. Usted se pregunta porque cuando llegó mi mujer, yo reía como un loco picando los pocos billetes que aún me quedaban. Claro, por eso me cerraron acá. Por eso pensaron que estaba loco. ¿Sabe qué pasó? No, claro. ¿Cómo lo va a saber si no se lo digo? Mire, doctor, yo le dije que al principio me sentí un idiota por haber devuelto el dinero. Pero más tarde, mientras el fuego consumía mi casa y los bomberos corrían de un lado para otro, un desconocido se me acercó y después de decir, ¡qué incendio!, comentó. ¿Vio la plata que le devolvieron a la policía? Era falsa. Parece que el pobre tipo se cobró su recompensa de ahí. ¡Qué tarado! ¡Qué tarado! ¿Comprende ahora, doctor, mi momentánea locura? Tantos problemas, tantas dudas, tanto pelear con mi conciencia, tantos miedos para al final terminar incendiando mi casa, para perderlo todo, y todo eso por unos putos billetes falsos. ¡Qué ironía! ¿No le parece, doctor? Si alguien quiere hacer alguna pregunta, el libro está a la venta a mitad de precio, a $200 a beneficio de la biblioteca. Lo pueden adquirir ahora, lo pueden adquirir cualquier día, pasar por la biblioteca y comprar. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. Sí, yo. En 2 o 3 de los cuentos mencionás el tema de los intentos de eliminación fallidos. Sí. ¿Hay algún motivo especial por el que hayas tocado ese tema reiteradamente? No, porque en ese momento que escribí ese cuento, fue el primero que escribí, el que habla más de los intentos de eliminación fallidos, no me había pasado por la cabeza ni me había tenido ningún caso cercano. Después, lamentablemente, sí me tocó de gente conocida, joven incluso, que se quitó la vida, pero cuando lo escribí no. Y no se hablaba mucho del tema en ese tiempo. En el último también. Claro, el último trata de eliminarse, pero por la situación del mundo que se está terminando.
¿Alguien más? Sí, yo te quería preguntar, me resulta interesante el título, que es un cuento del libro. Sí. Quería preguntar, bueno, si nos puede contar un poquito sobre ese cuento específico. El nieto del dictador. Sin adelantar el final ni nada. Bueno, el ¿Y nieto... por qué al libro elegiste el título de ese cuento? Bueno, el nombre del libro, porque me parecía el cuento que tenía más gancho el nombre. Ya me han preguntado si era por el hijo de cierto político nuestro, pero no es. Es un cuento de ciencia ficción basado en la paradoja del abuelo y bueno, se trata de hasta dónde estás dispuesto a llegar para lograr el bien común, ¿no? Si serías capaz de asesinar a alguien de tu familia para evitar una dictadura, por ejemplo. Básicamente ese es un cuento de ciencia ficción que es un poco entreverado. Las compañeras de la biblioteca te lo pueden decir, pero lo que estamos acostumbrados a la ciencia ficción resulta bastante claro. Bien. Bueno, damos paso a lo siguiente. ¿Quién viene?